Muy buenos días, mis queridos hermanos, queridos amigos. Por la gracia de Dios, nuevamente tenemos esta oportunidad, esta bendición de conectarnos con Él a través de la oración. No olvidemos que el que se arrodilla delante de Dios puede pararse ante cualquier situación. Hoy nuestro pensamiento es para que el Señor nos acepte dignos de ser sus hijos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Lo que el Hijo piensa del Padre: a los 7 años, papá es un sabio, lo sabe todo. A los 14 años, me parece que papá se equivoca en algunas de las cosas que me dice. A los 20 años, papá está un poco atrasado en sus teorías, no es de la época. A los 25 años, el viejo no sabe nada, está caduco decididamente. A los 30 años, con la experiencia de mi padre a esta edad, ya yo sería un millonario. A los 45 años, no sé si ir a consultar con el viejo este asunto, tal vez pudiera aconsejarme. A los 55 años, qué lástima que mi papá esté tan viejo. La verdad es que tiene una idea y una clarividencia notable. A los 70 años, a raíz de la muerte del padre, pobre papá, era un sabio. Qué lástima que yo lo haya comprendido tan tarde. Las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida dan realce a la parte de Dios en la obra de la redención, mientras que la parábola del hijo pródigo destaca la parte que tiene el ser humano en responder al amor de Dios y actuar en armonía con Él. Dice Lucas 15:11 en adelante: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Este joven, evidentemente cansado de las restricciones y sintiendo quizás que su libertad era indebidamente limitada por un padre que solo se preocupaba por sus propios intereses egoístas, deseaba por sobre todas las cosas hacer lo que más le agradaba. Pero en este momento ni se entendía a sí mismo ni entendía a su padre, y lo peor de todo era que no entendía ni apreciaba el hecho de que su padre lo amaba, y que todas las decisiones y reglamentos de su padre se basaban sobre algo que al final sería lo mejor para sus hijos. El relato deja en claro que el padre era sabio y comprensivo, y a la vez justo, misericordioso y muy razonable. Hay momentos cuando parece que lo mejor que un padre puede hacer es permitir que un joven irreflexivo haga lo que quiera, para que aprenda por experiencia propia cuáles son los funestos resultados de su elección. El verso 13 dice: No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Habiendo obtenido su patrimonio, fue a una provincia apartada, lejos de la casa de su padre. Teniendo dinero en abundancia y libertad para hacer lo que le placía, se lisonjea de haber logrado el deseo de su corazón. No hay quien le diga no hagas esto, no haga aquello, porque será perjudicial para ti, o haz esto porque es lo correcto. Las malas compañías le ayudan a hundirse cada vez más profundamente en el pecado y desperdicia su hacienda viviendo perdidamente. El verso 14 dice: Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Su fortuna le había parecido tan grande que pensó que podía gastar libremente sin necesidad de reponer el dinero, pero su fortuna había desaparecido repentinamente e inesperadamente. Pero es evidente que no había esperado la pobreza y el hambre. La liberalidad del joven no le había ganado ni siquiera un amigo del cual pudiera depender en su hora de necesidad. El verso 15 y 16 dice: Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Difícilmente podría haber un trabajo más degradante para un judío, para quien el cerdo era un animal inmundo. El joven no podría haberse humillado más, quizás no estaba capacitado para un empleo mejor. Y volviéndose en sí dijo:
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Algunas personas parecen ir a la deriva llevados por las corrientes de la vida, sin pensar seriamente hasta que se enfrentan con la muerte. El joven pródigo había estado sin duda fuera de sí, pero su terrible necesidad lo obligó a volver en sí. Quienes viven, o más bien existen, exclusivamente en un nivel físico nada más, o no tienen la capacidad de comprender las lecciones de la vida, excepto cuando éstas se les presentan bajo la forma de necesidades, deseos o dolores físicos. Este joven había vivido fuera de sí, pero ahora volvió en sí. Se encontró a sí mismo, indudablemente, una experiencia nueva y comenzó a comprender cuán necio había sido. En la práctica era un esclavo que se estaba muriendo de hambre. La libertad de la cual se había jactado finalmente había resultado ser la peor clase de esclavitud, lo cual había ocurrido siempre, pero el joven no se había dado cuenta. El verso 18 dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quizás tanto moral como físicamente, se levantó del letargo y de la desesperación que había oscurecido su vida con la siniestra amenaza del desastre y la desolación. El verso 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No se sentía digno de presentar una razón para que se le diera trabajo en la finca familiar. No podía pretender que la hubiera, porque era evidente que no podía pedirle nada a su padre. Pero el verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La Escritura nos enseña específicamente que aún el deseo de hacer lo correcto es implantado en el corazón humano por Dios. Jesús insinúa que el Padre estaba esperando que el Hijo volviera. Parece que el Padre conocía también el carácter y la disposición de su Hijo, que sabía que aun cuando le había dado su parte de la fortuna familiar y se había despedido de él, le faltaban los rasgos esenciales de carácter que le permitirían hacer de su aventura un éxito. En la parábola del Hijo Pródigo se presenta el proceder del Señor con aquellos que conocieron una vez el amor del Padre, pero que han permitido que el tentador los lleve cautivos a su voluntad. Como dice la palabra: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso nuestra oración hoy es para pedirle al Señor que nos acepte dignos de ser sus hijos. Les invito a orar. Amante Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Bendito seas, Señor, porque eres un Dios reconciliador y no nos tratas como merecen nuestros continuos desdenes, sino que corres a nuestro encuentro y como al Hijo pródigo nos colmas de amor, de besos, ternura, regalos. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu familia, por prodigarnos tu amor y por llamarnos tus hijos. Como dice 1 de Juan 3:1, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. También en Romanos 8:15 y 16 nos recuerda que podíamos habernos convertido en unos seres esclavos para servirte con temor, porque tú eres el omnipotente. Sin embargo, nos llamas tus hijos. Por tanto, podemos amar y confiar en ti de la misma manera como los hijos aman y confían en sus padres. Podemos llamarte Abba Padre, pues tú siempre cuidas de nosotros. Nos sostienes en tus brazos cariñosos y nos sentimos seguros al saber que te pertenecemos. Solo deseamos que nuestros hijos puedan sentir lo mismo que nosotros. Gracias, Señor, por nuestras familias. Danos la dedicación y el compromiso de servirte como lo hizo Josué, para que también podamos decir: mi familia y yo serviremos al Señor. Señor, te pedimos para que nuestras familias nunca olviden los valores que nos ayudarán a vivir juntos y felices. También reclamamos, Señor, como dice Deuteronomios 4:40, obedeced sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les dará para siempre.
Allí se nos dice que si obedecemos tu ley, todo nos irá bien y gozaremos de la vida juntos en esta tierra y contigo en el reino de los cielos. Por eso, Señor, en tus manos colocamos nuestros hogares y ayúdanos como hijos a aferrarnos más a ti y siempre sentir tu presencia, tu amor y misericordia. Estas bendiciones te las imploramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, queridos hermanos y amigos. Dios me les guarde. Un feliz día les deseamos.